Todos hemos escuchado alguna vez del mítico Dan Marino. Lo que quizás no sabías es que a pesar de su gran talento, el legendario mariscal de los Dolphins fue seleccionado hasta la posición 27 del draft de la NFL en 1983. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de cuenta regresiva para el draft de la NFL 2025. Marino, quien es considerado por muchos como uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, fue seleccionado en la posición 27 en el draft de 1983, un hecho que sorprendió a muchos en su momento y que sigue siendo un tema de conversación hasta el día de hoy. En este video vamos a explorar cómo un jugador tan talentoso pudo caer tan bajo en el draft, cómo fue su carrera en la NFL y cómo su legado perdura hasta nuestros días. Acompáñame a descubrir la historia de Dan Marino. Para entender la importancia de la selección de Dan Marino en la posición 27, tenemos que hablar un poco sobre el contexto del draft de 1983. Este es uno de los drafts más recordados en la historia de la NFL. Aquel año, la clase de quarterbacks era increíblemente talentosa, con 5 mariscales de campo que destacaban de manera brutal, y los cuales fueron seleccionados en la primera ronda. Entre esos nombres se encontraban los de John Elway, Jim Kelly y el propio Marino, quienes se convertirían en leyendas de la NFL. Sin embargo, Marino fue la última de las grandes estrellas en ser escogido. Marino nació el 15 de septiembre de 1961 en Pittsburgh, Pensilvania. Creció en un ambiente donde el deporte era parte fundamental de su vida, destacando en el fútbol americano desde joven, lo que lo llevó a jugar para los Pittsburgh Panthers en la universidad. Durante su tiempo en la universidad, Marino destacó como uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NCAA. Su brazo poderoso y a la vez quirúrgico, su capacidad para leer defensas y sobre todo su manera para decidir en momentos de alta tensión fueron sus principales características. En su último año, Marino tuvo una temporada impresionante, lanzando para más de 3,000 yardas y 25 touchdowns. Terminó su carrera universitaria con grandes números, lanzando para más de 8,500 yardas y 79 touchdowns en sus 4 temporadas. A pesar de estos números, los scouts de la NFL no estaban tan convencidos de su estilo de juego. Marino no era el prototipo físico que muchos equipos querían, y su estilo de lanzamiento era a veces considerado menos pulido que el de otros quarterbacks que destacaban en aquel momento. En el día del draft de 1983, el panorama estaba lleno de incertidumbre. Los dos quarterbacks que eran considerados los mejores prospectos, John Elway de Stanford y Jim Kelly de Miami, fueron seleccionados en las primeras 2 posiciones. Mientras tanto, Marino, a pesar de tener uno de los brazos más poderosos de la historia, siguió cayendo cada vez más y más, poniendo en duda su selección en la primera ronda. Varios equipos simplemente no lo vieron como el tipo de quarterback que necesitaban. No obstante, el destino le tenía algo especial. Fueron los Miami Dolphins quienes le dieron el paso al frente y seleccionaron a Marino en la posición 27. I thought I would go a little earlier in the draft, but I didn't, and I had an opportunity to be drafted by Miami and a very good football team. Para muchos, esta fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado un equipo en la historia del draft de la NFL. Los Dolphins se dieron cuenta de que a pesar de que Marino no encajaba en todos los moldes convencionales, su talento era innegable. El impacto de Marino en la NFL fue inmediato. En su temporada de novato comenzó como suplente de David Woodley, pero no tardó en tomar el control de la ofensiva de los Dolphins. En 1984, su segunda temporada, rompió récords de la liga con 5,084 yardas por aire y 48 pases de touchdown, marcas impresionantes para la época. Llevó a Miami al Super Bowl 19, aunque cayeron ante los San Francisco 49ers, quienes eran comandados por otra leyenda del juego, Joe Montana. Dan Marino jugó toda su carrera en la NFL con los Miami Dolphins, desde 1983 hasta 1999.
Durante ese tiempo se estableció como uno de los quarterbacks más talentosos de todos los tiempos. Marino no solo rompió récords, sino que también dejó una huella imborrable en la liga. Fue el primer quarterback en lanzar para más de 5,000 yardas en una campaña en una época donde el juego terrestre abarcaba gran parte de los enfrentamientos. En cuanto a sus logros, Marino fue seleccionado a 9 Pro Bowls, ganó el premio al jugador más valioso en 1984 y lideró a los Dolphins a una aparición en el Super Bowl 19. Aunque no logró ganar el título. Su estilo de juego, su rapidez mental y su capacidad para lanzar el balón a distancias impresionantes lo hicieron un quarterback único. Uno de los aspectos que más se recuerda de Marino es su rivalidad con otros grandes quarterbacks de su era, como John Elway y Jim Kelly. Sin embargo, su legado trascendió más allá de los títulos, pues se le recuerda como uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos. De hecho, muchos los consideran el quarterback más completo y talentoso que jamás haya jugado en la NFL. Dan Marino fue incluido en el Salón de la Fama de la NFL en 2005. Un honor que consolidó aún más su lugar en la historia del deporte. A pesar de no haber ganado un Super Bowl, su influencia en la NFL es innegable. Sus logros individuales y su estilo de juego innovador influyeron en generaciones de quarterbacks que lo siguieron. Su carrera también dejó un impacto cultural, ya que Marino se convirtió en una figura emblemática no solo para los Miami Dolphins, sino para la NFL en general. Incluso años después de su retiro, sigue siendo uno de los estandartes más reconocidos y queridos en el mundo del fútbol americano. La historia de Dan Marino es una lección sobre cómo el draft no es una ciencia exacta. Equipos que necesitaban un mariscal de campo lo dejaron pasar, y los Miami Dolphins, quienes quizás en ese momento no buscaban un mariscal, terminaron con uno de los mejores pasadores de la historia. A pesar de que Marino nunca logró ganar un Super Bowl, su legado como uno de los quarterbacks más talentosos de la historia sigue intacto. Hoy, después de más de 20 años de su retiro, su nombre sigue siendo un sinónimo de excelencia en el juego, un verdadero ícono del fútbol americano. En nuestra cuenta regresiva hacia el draft de la NFL 2025, hemos visto cómo una selección en el puesto 27 puede cambiar la historia de una franquicia. ¿Veremos en este próximo draft otro caso similar? Solo el tiempo lo dirá. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para no perderte en los próximos episodios de nuestra serie de cuenta regresiva para el draft de la NFL 2025. Nos vemos en el próximo video.